Génesis 11, empezando en el versículo 10 hasta el versículo 9 del capítulo 12. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años, y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años, y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Arán. Esas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abram partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Yo creo que todos están agradecidos que no solamente leímos el capítulo 11, sino que continuamos en el capítulo 12, porque la historia de Abram es conocida, es interesante, mientras fácilmente se aburren de las genealogías, ¿verdad? Bueno, pero estoy de acuerdo con que la historia de Abram es muy interesante y muy importante. Pero aunque sí, vamos a enfocarnos en él, en el principio de la historia de su vida aquí, leímos esta parte del capítulo 11 con la genealogía porque también es importante. Porque podemos ver otra vez el tema de la elección de Dios de un hombre entre muchos, por pura gracia, sin tomar en cuenta sus méritos. Esto es lo que vimos con Noé, lo que vemos también aquí con Abraham. En el capítulo 11 vimos la genealogía de Sem.
por su descendiente Eber, de donde viene la palabra hebreo, y su hijo Peleg hasta la familia de Abraham, este hombre que Dios escogió para bendecir a su pueblo y preparar el mundo para Cristo. Y exactamente como en el caso de Noé, Abraham no halló gracia ante los ojos de Dios por ser una buena persona. Dice que él y su familia vivían en Ur de los Caldeos, que era un lugar lleno de idolatría. Y mientras no sabemos exactamente cuándo Abraham conoció a Dios, podemos ver que su vida fue cambiada para siempre, que creyó en Dios, que él era un hombre de mucha fe, aunque no perfecto, como vamos a ver en 8 días. Dios demostró otra vez su soberanía en escoger a Abraham, no por sus obras, solamente porque Dios quiso escogerle. Abraham es un ejemplo de la fe. Eso vemos en toda su vida. Su vida es caracterizada por la fe, ya sea la demostración de su fe o a veces su falta de fe. Pero es un buen ejemplo de la fe que necesitamos en la vida. Ese es el tema de la vida de Abraham. Es el tema que Dios quiere que entendamos por medio de este pasaje el día de hoy. Y aún aquí al principio, en la genealogía, tenemos una vista previa, algunas pistas de lo que va a suceder más adelante requiriendo la fe. Capítulo 11, otra vez si pueden leer el versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Pista, como vista previa. Esto va a ser importante. Esto va a requerir mucha fe de Abraham y su esposa. También leemos en el versículo 31 que Lot estaba con ellos. En el versículo 12 y el versículo 4 dice que Lot se fue con él. Que es otra parte de la historia que vamos a ver más adelante, cuando Abraham va a necesitar muchísima fe por el problema, el pecado de Lot. Entonces vamos a ver que en toda su vida, Abraham demostró que su fe fue verdadera debido a su obediencia a los mandamientos de Dios. Y por supuesto, cuando hablamos aquí de la fe, tenemos que entender de lo que estamos hablando. Porque la fe es uno de esos términos que usamos mucho, ¿verdad? Es un término espiritual, la fe. Pero no siempre entendemos lo que significa. A veces hay confusión. ¿Qué es la fe? Hablamos mucho de la fe, pero ¿qué es? Entonces, puesto que hoy vamos a hablar de la verdadera fe y cómo se demuestra por obediencia, tenemos que empezar con la pregunta, ¿qué es la fe? Tenemos que establecer esto primero, ¿verdad? Antes de entender cómo se aplica a nuestras vidas. Podemos pensar en la fe en 2 partes. La fe salvadora y la fe para la vida cristiana. La fe salvadora es un regalo de Dios. Es algo que viene de Dios como el medio por lo cual creemos en Cristo, en su obra y en su persona. Esta fe salvadora, puesto que es don de Dios, no se quita, no cambia, porque se basa en Cristo. Pero también la Biblia habla de la fe que crece, ¿verdad? La fe que puede ser grande o poco. Y esa es la fe para la vida diaria. Fíjense muy bien, eso no es un diferente tipo de fe, sino es la extensión natural de la fe salvadora. Esta fe es nuestra confianza en Dios en cuanto a sus promesas, en cuanto a lo que sucede en nuestras vidas diarias. Es la fe que puede bajar o crecer. Es la fe que necesitamos más y más cada día. Y podemos ver estas 2 partes de la fe en la vida de Abraham. Y también como algo necesario para nuestras vidas hoy en día. ¿Por qué? Porque todos necesitan la fe salvadora, ¿verdad? Todos tienen que ser salvos. Todos necesitan el regalo de la fe salvadora en Jesucristo. Y después necesitamos el crecimiento de la fe diaria para que podamos obedecer y seguir la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que establecer esto primero. La fe salvadora,
que es regalo de Dios, que no cambia, no se quita. Y basado en esta fe, tenemos la fe diaria para confiar en las promesas de Dios, para confiar aún en la persecución y en la prueba. Y esta fe sí puede crecer y bajar mientras Dios nos enseña. Entonces hoy, mientras estudiamos la historia de Abraham, o el principio de la historia de Abraham y su vida de fe, quiero que aprendamos que la verdadera fe siempre produce la obediencia a la voluntad de Dios. La verdadera fe siempre produce la obediencia a la voluntad de Dios. Porque es fácil decir que tienes fe, pero la prueba es si obedeces la voluntad de Dios aun cuando es difícil y aun cuando no te parece tener sentido. Entonces vamos a empezar aquí en la historia de Abraham con el mandamiento de Dios que requirió la fe. Y regresamos al versículo 1 del capítulo 12. El mandamiento de Dios a Abraham que requirió la fe. Versículo 1 dice, las palabras de Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Otra vez, escuchen bien. Vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Eso no te impacta muchísimo? O sea, aquí tenemos el mismo problema como hablamos con el diluvio. Hemos estudiado esa historia tantas veces que perdemos. Tan chocante era este mandamiento para Abraham. En primer lugar, vemos claramente que era un mandamiento, ¿verdad? Eso no fue una sugerencia. Vete, dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios no habló con Abraham diciendo: Abraham, yo he estado pensando, yo creo que sería muy bueno para ti si salieras para vivir en otro lugar. No, nada de esto, ¿verdad? Vete, dijo Dios, así de directo. Así son los mandamientos de Dios para nosotros también. Son mandamientos, no son sugerencias. Pues sabemos esto. Pero en la vida actual, en la vida diaria, muchas veces actuamos como que no fuera así. Como que nosotros tengamos el derecho de decidir si queremos obedecer a Dios o no. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? El cristiano no debería pensar así. La fe no actúa así. Cuando Dios manda, la única reacción correcta y apropiada es obedecer. Cuando resistimos, cuando hacemos todo lo posible para evitar obedecer, demostramos que no conocemos a Dios como deberíamos y que tenemos muy poca fe. Entonces piensen, ¿cuáles son los mandamientos de Dios que tú tomas como sugerencias en vez de mandamientos? Piensa. Diferente para cada persona. Pero piensa en 1 o 2 mandamientos bíblicos y claros que tú no siempre obedeces. Mandamientos de los cuales ignoras cuando no entiendes o cuando no parecen tener sentido. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando Dios te dice, ama a tu vecino de manera sacrificial, considera a tu hermano como superior a ti mismo, aun cuando no lo merece. Tienes que hacerlo. Es mandamiento de Dios. Cuando Dios manda, el domingo es mi día, santifícalo, no trabajes. Tienes que hacerlo, es mandamiento de Dios, no es sugerencia. Yo sugiero que no trabajes los domingos. No, yo te mando que no trabajes los domingos. Ustedes están aquí. Pero para el futuro, ¿no? Somos tentados a veces. No, cuando hay mandamientos, son mandamientos, no son sugerencias. Eso vemos aquí en este pasaje. Otra cosa importante en este mandamiento es que dice en el versículo 1 que Dios había dicho esto a Abraham. Entonces, ¿cuándo llamó Dios a Abraham? Tal vez un poquito difícil ver en este pasaje, pero Esteban en Hechos 7 dijo claramente que Dios llamó a Abraham cuando todavía estaba en Ur de los Caldeos, en su país natal, en ese lugar lleno de idolatría. Ur era el centro de idolatría. Otra vez, Dios no escogió a Abraham y su familia porque le habían servido todas sus vidas. Eran idólatras.
En Josué leemos, y Josué dijo a los israelitas, los padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces la familia de Abraham eran idólatras. Entonces Dios no escogió a ellos porque eran buenos, sino para salvarles de su idolatría. Entonces otra vez vamos que cuando Dios llama y cuando Dios escoge a un hombre, una mujer, no es por obras, no es por mérito, sino simplemente porque quiere llamarle y quiere usarle. Y aquí debemos entender que no fue nada fácil para Abraham salir de su país y dejar todos los dioses atrás. Sin duda fue muy difícil. Pero Abraham demostró su fe verdadera por su obediencia. Abraham obedeció el claro mandamiento de Dios en salir de su país y salir de su idolatría para servir al Dios verdadero. Y por supuesto, la otra parte de esas palabras de Dios es que no podemos perder cuán impactante fue el mandamiento de dejar todo e ir a un lugar completamente desconocido. Otra vez, ven al versículo 1. Dios dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham tenía que salir sin saber a dónde iba a vivir. Dios dijo, vete de tu familia, vete de tu país, vete de lo conocido a una tierra que te mostraré. Tiempo futuro. Cuando Abraham salió, no tenía ninguna idea dónde iba a vivir. Ninguna idea. Y por supuesto, esto requirió muchísima fe de parte de Abraham. El salir de su país y de su parentela y ir a un lugar desconocido no fue fácil. Por eso tenía que ejercer su fe en Dios, su confianza en Dios. Abraham demostró su fe por su obediencia. Este fue el mandamiento para Abraham. Obviamente no es exactamente el mismo mandamiento para nosotros, pero los principios son iguales. Y hay mucho que podemos aprender para nosotros de este mandamiento de Dios. Entendemos que a veces Dios nos manda a hacer una cosa que no queremos hacer. O una cosa que no parece tener sentido. A veces nos manda a hacer algo que no entendemos. Tenemos que demostrar nuestra fe por nuestra obediencia. A veces los mandamientos de Dios parecen muy fuertes. Parece como que Dios no tenga derecho de decirme eso. Pero tenemos que demostrar nuestra fe por nuestra obediencia. Porque vemos aquí que Dios mandó a Abraham a salir de su país y de su parentela para vivir en otro lugar. Algo muy fuerte, algo muy difícil. Y creo que este ejemplo muy específico es muy aplicable para nuestra cultura en este país de México. La familia es importante. La familia es buena. Pero ¿estarías dispuesto a dejar atrás tu familia para servir a Dios si así te llamara? Y no estoy hablando tanto aquí de dejar esposo, esposa, no es eso. Es más como en el caso de Abraham, dejar atrás padres y hermanos y otros familiares. Yo sé cuán fuertes son los lazos de la familia aquí en México. Lo sé. ¿Estarías dispuesto a dejar a tus padres y hermanos y primos y cuñados y todos para servir a Dios si así te llamara? Todos dicen, sí, pastor. No, pero piénsalo. ¿A quién amas más? ¿A tu familia o a Dios? Otra vez, la respuesta es sencilla. Yo amo más a Dios. Ok, lo que dices, pero ¿qué harías? ¿Qué harías? El obedecer los mandamientos de Dios requiere la fe. Y sin la obediencia a lo que Dios dice, no podemos decir que tenemos la fe. No, tal vez nunca serás llamado a dejar atrás tu familia y tu país completamente. Pero cada cristiano es mandado a poner a Dios y su voluntad y su obra como prioridad antes de la familia. Antes de tu familia.
Y de una manera, todos nosotros como cristianos somos mandados a hacer lo mismo como Abraham y dejar atrás nuestra parentela, porque Cristo dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Fuerte? Pues claro. Pero cuando Dios nos manda, tenemos que obedecer. ¿Estás listo a dejar todo atrás para Dios? ¿Estás listo a dejar de poner tu familia de la sangre en primer lugar cuando Dios requiere el primer lugar? ¿Estás dispuesto a pasar tiempo con tu familia en la fe aquí y no solamente con tu familia de la sangre? Es lo que Dios nos manda a todos nosotros. No es fácil. No es fácil, especialmente aquí en México, pero ¿estás preparado para recibir la persecución en tu familia cuando dejas de ir a sus fiestas? Cuando vienes a la iglesia los domingos en vez de festejar sus cumpleaños? Eso sí es fuerte. Así Dios nos manda. ¿Quién es más importante para ti? Como Abraham somos mandados a dejar atrás la prioridad de las cosas del pasado y enfocarnos en Él. Yo enfatizo esta aplicación tanto porque creo que es posible que en este mismo pasaje vemos algo de la presión de la familia que lo hizo difícil para Abraham. Porque el mandamiento de Dios fue para salir de la casa de su padre, ¿verdad? Pero vemos en el versículo 31 del capítulo 11 que su padre y otros familiares vinieron con él cuando salieron de Ur. Entonces, no estoy diciendo que esto fue malo, no sabemos. Tal vez Taré también creyó en Dios y quería obedecer el mismo mandamiento. Eso es muy, muy posible. Pero por una razón u otra, vemos al final del capítulo 11 que ellos vinieron hasta Adán y se quedaron allí. No llegaron juntos hasta la tierra prometida, sino se quedaron en Adán hasta que Taré, padre de Abraham, muriera. Y después Abraham se fue con su esposa, algunos otros, en el versículo 5 del capítulo 12. Entonces no sabemos, porque la Biblia no nos dice exactamente por qué se quedaron en Harán. Si fue en desobediencia o no, no sabemos. Pero parece como que la presión de la familia de Abraham posiblemente le detenía a obedecer el mandamiento de Dios. Y así que cuando hablamos aquí de la aplicación a nuestras vidas, y te pregunto si podrías salir de tu casa y tu parentela en fe para servir a Dios. Yo sé que estoy hablando de algo difícil. Por eso requiere la fe. Porque no es fácil. Pero los mandamientos de Dios son mandamientos para ser obedecidos, no sugerencias, para que podamos decidir si queremos hacerlo o no. Pero aunque Dios mandó algo difícil a Abraham, vemos después que también le fortaleció con sus promesas. Entonces, después de ver el mandamiento de Dios que requirió la fe, vemos en segundo lugar las promesas de Dios para fortalecer la fe. Versículos 2 y 3 del capítulo 12. Dios dijo: yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vemos claramente, Dios mandó a Abraham a hacer algo, ¿verdad? Claro. Pero Dios no mandó a Abraham que lo hiciera en sus propias fuerzas, sino con las promesas y con el poder de Dios. ¿Ustedes ven todos los verbos aquí en esos dos versículos? Y todos los verbos en primera persona. Que Dios dijo: haré de ti, te bendeciré, engrandeceré, bendeciré, maldeciré. Dios prometió hacer cosas para Abraham. Dios estaba enfatizando, aunque Abraham necesitaba demostrar su fe y necesitaba obedecer los mandamientos, no iba a ser en vano. No era una fe sin razón, no era una fe sin poder, sino una fe basada en la persona y en las promesas de Dios. Y son promesas increíbles aquí que Dios dio a Abraham.
¿Qué dijo? Iba a ser de él una nación grande. Iba a bendecirle, engrandecer su nombre, hacerle una bendición para todos. Y Dios lo hizo. Dios cumplió sus promesas. Israel llegó a ser una nación grande. Y mientras obedeció a Dios, también una nación bendita y protegida. Pero en el momento, cuando Dios le dio estas promesas, Abraham no podía ver cómo iba a ser posible. ¿Por qué? Como leímos en el capítulo 11, su esposa era estéril. No tenía hijos. No parecía posible. Obviamente eso vamos a ver más adelante, cómo Dios cumplió su promesa en dar a ellos un hijo. Pero en el momento, no debemos adelantarnos, en el momento, en este punto en Génesis 12, cuando Abraham por primera vez recibió esta promesa, seguro estaba pensando, ¿pero cómo? No puedo ver cómo es posible. Y por eso, en esta manera, entró la fe de Abraham. Abraham creyó en las promesas de Dios aunque no podía entenderlas. Abraham creyó que Dios siempre hace lo que dice, que Dios siempre cumple sus promesas aun cuando no parece tener sentido. Y nosotros tenemos que aprender la misma lección como cristianos. Tenemos muchísimas promesas en la Biblia. Y aunque decimos que creemos en ellas, en la vida práctica, en la vida real, muchas veces no. Muchas veces actuamos como que no creamos lo que Dios ha prometido. ¿Por qué? Por falta de fe. Porque tendemos a vivir por vista. Y muchas veces no podemos ni imaginar cómo Dios va a cumplir esta promesa en mi vida. Nos parece imposible. Pero Dios no puede fallar. Dios siempre cumple lo que promete. Siempre. Y de esa manera podemos demostrar que tenemos la fe, demostrar nuestra fe por la obediencia, aun cuando no entendemos. Dios nunca te manda a entender lo que Él está haciendo, te manda a confiar. Pero nosotros somos seres humanos, tendemos a vivir por vista, no nos gusta hacer una cosa que no entendemos. Pero Dios requiere fe, y una fe demostrada por la obediencia. La parte de las promesas de Dios aquí que no vemos muy bien en las páginas del Antiguo Testamento es la promesa al final del versículo 3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra incluyen los gentiles, no solamente los judíos. Pero sabemos, ¿no?, que los israelitas tienen un gran problema en ser una luz a los gentiles. Les costó mucho trabajo. En el Antiguo Testamento leemos algunos ejemplos de gentiles bendecidos y salvos por su relación con Israel, como Rahab, como Naamán, pero muy pocos. Hasta el libro de Hechos, en la iglesia primitiva, cuando Dios empezó a salvar a muchos más gentiles, cuando mandó a Pablo a predicar solamente a gentiles, para empezar a dar a ellos esta salvación también. Pero lo que podemos aprender de esta promesa de Dios a Abraham, entonces aquí en Génesis, Dios promete, todas las naciones de la tierra van a ser benditas en ti. Pero no sucedió por miles de años. Y así podemos aprender que a veces nosotros no vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero no significa que la promesa no es válida. Para Abraham nunca vio el cumplimiento de esta promesa. Pero si podemos leer por favor el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 8 y 9. Podemos ver el cumplimiento de esta promesa en Génesis. Dios dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Cómo funcionó? Nosotros sabemos que todos nosotros que somos hijos de Dios, ya seamos gentiles o judíos, somos hijos de Abraham. Nosotros somos el cumplimiento de esta promesa a Abraham. Gálatas 3, 8 y 9.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que, escuchen muy bien, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Después del versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces aquí cuando estamos en Génesis 12 y leemos esta promesa de Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, esta promesa sí fue cumplida y sigue siendo cumplida en nosotros, en los gentiles. Nosotros espiritualmente somos hijos de Abraham por la fe, por la salvación. Entonces, otra vez, aunque Abraham nunca vio el cumplimiento de esta promesa en sus días, nosotros hoy en día que somos hijos de Dios estamos recibiendo el cumplimiento de esta promesa. Pues es muchísima fe. Dios prometió algo a Abraham y Abraham nunca lo vio. Pero de todos modos creyó y obedeció. Y eso puede enseñarnos a nosotros que aun cuando nosotros no vemos el cumplimiento de las promesas de Dios, no significa que ellas han fallado. Dios sabe el futuro, Dios sabe lo que va a hacer y tenemos que tener la fe y demostrar la fe por la obediencia, aun cuando no entendemos, aun cuando nosotros no vamos el cumplimiento en el tiempo en el cual esperamos. A veces leemos una promesa y decimos, Dios, cúmplalo ahora. Pero Dios dice, no, eso es para mañana. Eso es para 8 días, eso es para el siguiente año, eso es para... Esa es fe. Cuando Dios promete algo, tú no ves el cumplimiento inmediatamente como quieres. Tú sigues creyendo o no. Sigues obedeciendo o no. Debemos confiar en las promesas de Dios por fe y obedecer sus mandamientos para demostrar que en verdad confiamos y esperamos en sus promesas, que son completamente confiables. Y finalmente, regresando a Génesis 12, vemos no solamente el mandamiento de Dios que requirió la fe y las promesas de Dios para fortalecer la fe, sino también en el punto final la obediencia de Abraham, demostrando la fe. En los versículos 5 a 9 de Génesis 12 vemos su obediencia. Dios mandó a Abraham que saliera de su país, de su parentela, a un lugar completamente desconocido. Y él, fortalecido por las promesas de Dios, por la confianza que Dios estaba con él, Abraham obedeció. Abraham demostró su fe por su obediencia, por lo que hizo. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Abraham obedeció. En los siguientes versículos leemos de su obediencia. Dice que salieron de Harán, se fueron a la tierra de Canaán, pasaron por Siquem y Betel, donde Abraham construyó dos altares y recibió la confirmación que Dios iba a darle a él y a su descendencia la tierra. En Hebreos 11:8 es aún más claro. Yo voy a leer el versículo, ustedes pueden apuntarlo. Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham obedeció y obedeció por fe. Abraham demostró su fe verdadera por su obediencia. Se fue como Jehová le dijo. Salió sin saber a dónde iba. No fue nada fácil. Pero así es la fe. La fe obedece aun cuando no entiende. La fe obedece aun cuando no parece tener sentido. Es vivir por vista cuando solamente obedecemos cuando entendemos el mandamiento. Es vivir por fe cuando obedecemos aún sin entender, con confianza completa en Dios y en sus promesas. Como hemos visto, Abraham fue mandado a hacer algo muy difícil, salir a un lugar que no conocía y por fe obedeció. Demostró que su fe era verdadera por su obediencia. Pero fíjense muy bien, aún obedeciendo, aún demostrando su fe, aún cuando salió de su lugar y entró en la tierra prometida, de todos modos no fue fácil.
¿Cómo sabemos? Versículos 6 a 9. En esos versículos no vemos a un hombre llegando a la tierra, encontrando un lugar para quedarse, un lugar para empezar su reino. Vemos un hombre paseando de lugar a lugar a lugar sin encontrar una residencia permanente. Estaba, dice, en Siquem, en More, en Betel, hasta el Negev, que significa el sur. Y la razón por la cual estaba andando así parece ser el versículo 6 al final. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Esos hombres de la descendencia de Canaán, malditos, impíos, enemigos de Dios, ellos eran los vecinos de Abraham. Y por eso no fue fácil para él encontrar un lugar, sino se fue de lugar a lugar sin poder quedarse. Fíjense muy bien, la obediencia de Abraham por fe no resultó en una vida fácil. Dios no nos promete a nosotros tampoco vidas fáciles. Aún cuando obedecemos y vivimos por fe. Pero aquí Abraham no estaba vagando sin hacer nada, sino vemos dos veces en esos versículos que cuando llegó a un lugar, ¿qué hizo? Edificó un altar. ¿Por qué? Demostrando su creencia en su Dios, su fe en su Dios, la adoración a su Dios. Aún sin tener un lugar fijo en donde podía vivir, aún yendo de lugar a lugar debido a los cananeos impíos, Abraham se enfocó en lo importante, en la adoración de Dios. En su fe siguió obedeciendo y siguió adorando a Dios sin quejas, sin renunciar. Pues una persona dice, yo quiero ser salvo para que mi vida sea fácil. No, eso no es la solución. Dios no nos promete vidas fáciles. A veces somos cristianos y tal vez por mala doctrina pensamos, ¿por qué es que mi vida no es mejor, que significa más fácil, después de mi salvación? Okay, tu vida es mejor después de su salvación, pero espiritualmente puede ser más pruebas, más persecuciones, más problemas en la vida diaria. Entonces Dios nos manda a vivir por fe, no por vista. Tenemos que seguir obedeciendo aún en las pruebas y en los problemas. Y en esta parte de la historia de Abraham, en esos momentos cuando apenas entró a la tierra, cuando estaba moviéndose constantemente, vemos un contraste con la historia de la semana pasada. Con esos hombres que empezaron a construir su ciudad y su torre para llegar a Dios, ¿se recuerdan? Torre de Babel. Ellos querían un lugar permanente. Ellos querían su propio reino y poder. Ellos, dice, querían hacerse un nombre. Pero debido a su orgullo y su desobediencia a Dios, Dios condenó sus planes al fracaso. Pero aquí vemos el contraste, ¿no? Vemos un hombre que por fe estaba moviéndose constantemente, sin lugar permanente, sin ciudad, sin poder establecer su propio lugar. Vemos un hombre que no tenía el deseo de hacerse un nombre, solamente quería obedecer. En Hebreos 11 también nos dice que Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham se enfocó en el cielo, en las promesas futuras de Dios, en vez de enfocarse en la comodidad de la vida actual. Entonces, ¿qué diferencia, no? Entre las vidas y los motivos de los hombres de Babel y Abraham. Motivos completamente opuestos. Y lo muy interesante aquí es que los hombres de Babel fracasaron. No tenían éxito. O no tenían el éxito que querían. Pero Abraham, que no se enfocó en esas cosas, que vivió por fe y por obediencia, recibió muchísimas bendiciones de Dios. Su nombre fue engrandecido. ¿Vemos el contraste? Esos hombres querían engrandecer su propio nombre y no podían porque se fueron contra de Dios. Abraham obedeció, vivió por fe y Dios engrandeció su nombre. Siempre mejor vivir por fe. Siempre mejor vivir obedeciendo en vez de en el orgullo de nuestros propios planes. Entonces aquí podemos ver claramente en este pasaje que la verdadera fe
siempre produce la obediencia a la voluntad de Dios. Porque las meras palabras no significan nada. Todos ustedes pueden decir que aman a Dios, todos pueden decir que sirven a Dios, todos pueden decir que tienen fe, pero la pregunta es, ¿obedeces a Dios cuando no entiendes? ¿Obedeces a Dios cuando no parece tener sentido? Vemos que la llamada de Dios a Abraham fue para salir de su zona de comodidad y dejar atrás todo por fe. Y eso se aplica perfectamente a nosotros hoy en día. Perfectamente. Aquí al final quiero enfatizar que eso es exactamente lo que Dios requiere de cada persona en el llamamiento del Evangelio. En el llamamiento para ser salvo. No podemos tener la fe diaria. La fe para la vida cristiana. Si primero no tenemos la fe salvadora. La fe en Cristo como el único Salvador. Sería un gran error para cualquier persona aquí enfocarse en si tiene la fe o no en cuanto a obedecer los mandamientos de Dios, si primero no se examina para estar seguro que tiene la fe salvadora. Si tiene la fe en la salvación, si tiene la fe en Cristo como el único camino para la salvación, ese es primordial. Si ya deja de pensar tanto en, ¿tengo fe en las pruebas, en las tribulaciones? No, primero, ¿tienes fe en Cristo para la salvación? Y solamente en Cristo para la salvación, no Cristo más tus obras, no Cristo más tu iglesia, no Cristo más tu pastor. Fe solamente en Cristo para ser salvo, es la primera pregunta. La salvación es por fe. Sin fe, la Biblia dice que es imposible ver a Dios. Sin fe es imposible ser salvo. Tú no puedes aferrarte a tus cosas, a tus obras, a otras personas, si quieres ser salvo. Cristo dijo, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio, la salvará. Tú tienes que perder tu vida para salvarla. Tú tienes que dejar atrás todas tus fuerzas y toda tu dependencia en tu inteligencia, en tus obras, para recibir el regalo de la salvación por pura gracia. Y el Evangelio de la salvación nos llama a descansar y esperar en la palabra de Cristo y no en nosotros y nuestras fuerzas. Hay tanto mentira en este país de México. Tú no eres salvo por tus obras. No puedes hacer nada. La Iglesia Católica te miente. Es blasfemia en contra de Dios pensar que tú puedes agregar algo a su obra. ¿Cómo? ¿Cuánto orgullo tienes? La salvación es por fe. Pura fe. Dejando atrás todo lo que eres y todo lo que tienes y todo lo que haces para confiar completamente en Cristo para tu salvación. No hay salvación en otro camino, en otra manera. Es solamente por Cristo. Si nunca has dejado todo atrás para venir a Cristo en la fe, hazlo hoy. Hazlo hoy. Para el cristiano, tenemos que entender que cuando Dios nos llama, cuando Cristo nos salva, esto no garantiza que el futuro será como esperamos o queremos. Escúcheme muy bien, porque muchas iglesias enseñan lo opuesto. Vente a Cristo y vas a tener prosperidad, coches y casas y dinero y todo lo que quieres. Eso no es el Evangelio, es otra mentira, más engañosa. Cuando Dios te salva, nunca te garantiza que tu futuro será como esperas o como quieras. La única cosa que Dios te promete es que Él estará contigo en cada momento. Y eso es suficiente. El problema es que muchas veces esta promesa no es suficiente para nosotros. Queremos una vida fácil. Queremos una vida sin problemas. Sin problemas familiares, sin problemas en el trabajo.
Queremos una vida sin sacrificio. Queremos una vida sin luchas. Queremos una vida sin enemigos. Y la vida cristiana no es así. No te engañes. Aunque la vida cristiana en fe, en obediencia a Dios, sí es lo mejor, no es lo más fácil. Hay un camino angosto, es el camino fácil, pero es el camino que te lleva al infierno. El camino que te lleva a Dios es estrecho, es difícil, requiere fe, obediencia, es de pruebas y persecuciones y tribulaciones. Es lo mejor, no es lo más fácil. Parte de obedecer el mandamiento de Dios como cristiano, para pensar muy prácticamente, es pensar en el mandamiento de Abraham. Dios dijo a Abraham, vete. Nos dijo lo mismo. Cuando Dios nos salva, Dios nos dijo, vete del mundo. Vete de tu vida de pecado. Vete de depender de ti mismo. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios nos manda, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Entonces, no puedes amar al mundo, no puedes seguir al mundo, no puedes vivir como el mundo y al mismo tiempo reclamar ser hijo de Dios. No importa lo que dices, qué haces, cómo vives. La vida cristiana es por fe, no es por vista. La vida cristiana es caracterizada por obediencia, no por el orgullo de querer tu propio camino y vivir como el mundo. Si vives como el mundo, deja de llamarte cristiano, por favor. Estás haciendo mal testimonio a los demás. Dios nos manda a salir del mundo y salir de lo inmundo y negarnos a nosotros mismos y negar las atracciones del mundo y negar las presiones de otras personas para seguirle a Él y solamente a Él. ¿Tú dices que tienes fe, cristiano? Pruébalo. Salte del mundo, sepárate de tu pecado y de lo impío y obedece a Dios por fe, aun cuando es difícil y aun cuando no parece tener sentido. Ya deja de decir que tienes fe. Pruébalo, pruébalo. Entonces, por favor, piensa, medita en tu fe. En primer lugar, ante cualquier otra cosa, si tienes la fe salvadora, que es el regalo de Dios para creer en Cristo para la salvación, la fe que depende completamente en Dios para la vida eterna sin tus obras añadidas. Pero aún para nosotros como cristianos, que hemos recibido el regalo de la fe y la salvación, necesitamos pensar en cuál tipo de fe tenemos diariamente. Tenemos que dejar de solamente hablar de nuestra fe y decir que tenemos fe y empezar a vivir en obediencia para demostrar que tenemos la fe. Es fácil decir que tienes fe, pero la prueba es si obedeces la voluntad de Dios, aun cuando es difícil, aun cuando no te parece tener sentido. La verdadera fe siempre produce la obediencia a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te pedimos ante cualquier cosa que tú obres en los corazones de las personas aquí el día de hoy que no son tus hijos. Creemos que cada persona que nace en este mundo tiene que ser salva y que nadie puede hacerlo en sí mismo. Que no es por obras, sino es por fe y es por gracia. Te pedimos que tú quebrantas los corazones duros que están aquí. Que tú iluminas la mente de la persona para que pueda entender y creer en Cristo y solamente en Cristo para la salvación. Señor, queremos ver más personas salvas aquí en esta iglesia. Tenemos tantos niños y jóvenes y visitas que vengan y no te conocen y Señor, tenemos la carga que no salgan cada vez en más rechazo de ti, en más rebeldía. Así que tú hagas el milagro de la salvación para cambiar sus vidas para siempre. Pero también como tus hijos te pedimos, te rogamos, que nos ayudes a demostrar nuestra fe por nuestra obediencia. Que nos ayudes a no tener tanto orgullo porque hablamos mucho de nuestra fe, pero no te obedecemos.
Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos. Ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos y pensar que tenemos mucha fe cuando no obedecemos. Ayúdanos a entender que tus mandamientos no son sugerencias y que es pecado en contra de ti cada vez que desobedecemos uno, aun cuando nosotros tenemos excusas y justificaciones. Ayúdanos a tener mucha más fe, una fe basada en la fe salvadora, pero una fe que crece, una fe que confía en ti más y más cada día, una fe que nos cambia. Te pedimos que como iglesia que tengamos más fe, que las visitas pueden entrar y hablar con nosotros y ver nuestro testimonio y decir, esos cristianos sí tienen fe, porque no tienen todo, porque están pasando por persecuciones y tribulaciones increíbles, pero sí confían. Ayúdanos a hacer testimonio como iglesia, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Danos más fe, crece nuestra fe, por favor. Ayúdanos a salir de este lugar y continuar meditando en este tema, hoy, mañana, entre la semana. Ayúdanos a demostrar nuestra fe por nuestra obediencia. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.